Bueno, muchísimas gracias, Alberto, muchas gracias por esta fraternal invitación, más que nunca este año con tu finalización de este gran servicio al Consudec, a vos, a todo tu equipo, a Angelita, a Claudio, mi agradecimiento por la confianza, por la renovada amistad, por tantos congresos. Me encontraba con uno de los padres, bueno, hace como 30 años que nos vemos acá, pero seguimos espléndidos, digamos, ¿no? Pero no, el tiempo pasa y damos gracias a Dios por este encuentro. Justamente el tema es encrucijadas, retos y caminos educativos de la Evangelii Gaudium. Es un compartir resonancias educativas de esta exhortación, que es llamado, exhortación, que nos hace el Papa Francisco para ingresar en una nueva etapa evangelizadora de la Iglesia. Y en ese camino poder de alguna manera recuperar algunas resonancias directamente relacionadas con la educación. El magnífico libro que ha editado el Consudec de la Evangelii Gaudium es una buena guía, un buen GPS para introducirnos en el documento. Hay varias conferencias sobre la Evangelii en este encuentro. Este es un encuentro de la Evangelii Gaudium. La Evangelii Gaudium nos hace encontrarnos en esta provincia que en sí misma es encuentro, como hoy decía el gobernador, encuentro de culturas, encuentro de la misión de la Iglesia. Y mi presentación quiere ser más bien una introducción más panorámica, para que luego distintas presentaciones tomen aspectos más particulares de cada uno de los temas. Me voy a ayudar con un PowerPoint, ustedes lo tienen después. Está bueno lo de la nube. Es una pena que ustedes estén en las nubes, digamos, ¿no es cierto? Esperemos que no, que a pesar del calor podamos, en este tiempito que tenemos, poder acercarnos al documento. Una primera... Quiero empezar con un cuento, lo digo últimamente porque es inspirador. Esos viejos cuentos de aprendices. Me parece que nos puede ayudar para reencontrarnos con nuestra misión educativa o volverla a leer a la luz de la Evangelii Gaudium entre espejos y ventanas. La autorreferencia son los espejos, el salir de nosotros son las ventanas, y a veces estamos demasiado afectados por esos espejos. El cuento es que ese maestro le preguntaba al joven discípulo cuál era la diferencia entre un vidrio y un espejo. Para ayudarlo, lo paró frente a la ventana. El discípulo describió lo que veía: la ventana, la gente, otros, nosotros acá, la ventana, el agua, los ríos, los pájaros, la naturaleza. Y luego lo puso frente al espejo y solo veía su propio rostro. Y pudo explicar que evidentemente el vidrio de la ventana era transparente y el espejo no. Pero no supo por qué. El vidrio de la ventana transparente, el espejo no. El maestro le explicó entonces que el espejo es un vidrio cualquiera, pero cubierto por detrás de una superficie de plata que le impedía ver el resto de los demás, el resto del mundo. Le dejó como tarea reflexionar sobre cuáles eran sus superficies de plata que le impedían ver y amar a los otros. La pregunta es en nuestras escuelas: ¿cuáles son esas superficies de plata que conforman espejos, que clausuran ventanas, que de alguna manera nos alejan o nos distorsionan la mirada? La exhortación Evangelii Gaudium es abrir la ventana y superar los espejos. Ojalá que este ratito nos ayude a encontrarnos con Francisco. Lo dice el padre Diego Fares en una introducción que hace, ¿no? Francisco tiene una palabra y una bendición de Jesús para cada uno de nosotros. Una bendición que está acompañada de una misión, en este caso para nosotros, de la educación. Y nos invita en esta etapa de la Iglesia a asumir un nuevo estilo evangelizador.
nos invita en el compromiso diario a hacernos cargo de esa exhortación que él describe al principio. Alegraos siempre en el Señor, os repito, alegraos. Y como educadores, acercarnos desde el corazón, centrados en el bien común y blindados por la paz. Son palabras textuales de la exhortación. A ver, centrados en el bien común. No sé si hay otra profesión en nuestro país, en el mundo, tan ligada al bien común como la que nosotros tenemos, como la de educadores. Me parece que no, somos servidores del bien común y somos constructores, artífices de paz, y de paz auténtica, de paz profunda. Por eso reflexionar y gustar, a ver si leyéndola, trabajándola en nuestras comunidades. Ahora hay jornadas de inicio, qué lindo sería incorporar algún fragmento, alguna parte, está muy bien hecha didácticamente, como para tener presente y decir, bueno, acá está el Papa, acá está Francisco, acá está esta nueva etapa de la Iglesia que nos exhorta, que nos anima, que nos invita. Reflexionar sobre los gestos y las palabras del magisterio del Papa, expresados en la Evangelii, pero vistos por el mundo, como hoy decía Alberto. Es un magisterio planetario, los medios de difusión lo amplifican. ¿Qué nos propone? Sinceramente, fuera de verso, fuera de formalismos, fuera de obligaciones, tener un ratito para el corazón de cada uno. ¿Qué me propone? ¿Cómo puedo anunciar desde la educación la invitación a participar de una nueva etapa evangelizadora de la Iglesia? Esto es sentido histórico, lo decía Alberto. Ojo, no perdamos la oportunidad histórica. Se nos pasó el tren y no participamos, y qué pena, porque esta nueva etapa, el tono es de llamamiento, y el llamamiento es: despierten la alegría de la fe. Despierten la alegría de la fe. Que es dar lugar a nuestra sed de encuentro, que es antropológico. El ser humano es para otros, es con y para los demás, y es un antídoto extraordinario contra la nostalgia, la parálisis, el pesimismo que se nos mete en el corazón en estos tiempos alterados, en estos tiempos de crisis de distinto tipo, como vamos a ir viendo. En tierra de misioneros, esto se hace acá en la provincia de Misiones, en Posadas, mirar desde el corazón y dar lo que tenemos. Es muy lindo en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro, unos pobres le piden limosna, y Pedro lo mira, lo reconoce y le dice: mirá, no tengo plata, no tengo oro, no tenemos 4x4, no tenemos plasma, no tenemos oro, no tenemos dólares, ni al cambio oficial ni al otro, no tenemos, pero a ver, ¿qué te puedo dar? Te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. En las escuelas, ¿damos lo que tenemos? ¿O nos vamos por las ramas y no le damos a los chicos, a los padres, aquello que sí tenemos, y a veces suspiramos por cosas que no solo nunca vamos a tener, sino que no es bueno que las tengamos? Pero a veces nos confundimos. Y el Papa nos dice en la Evangelii: descubrimos otra ley profunda de la realidad. Miren, la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega a los demás. Eso es en definitiva la misión, ser enviado, entregar la vida. Y eso es difícil, y eso es duro. En las memorias de las misiones, de los misioneros, uno ve esa lucha interior, porque están renunciando a sí mismos con y para los demás. En tierra de misión, desde esta audacia extraordinaria de las reducciones, en la austera fortaleza de esos templos de piedra que todos tenían el filigrama con el nombre de Jesús, en el empuje apostólico que nunca dividió la promoción social integral del pueblo guaraní, de su evangelización y su dignificación integral. En tierra de misioneros está muy bueno, y con un papa jesuita, heredero, ¿no? Hijo
de esos primeros que vinieron, que ahora volvió a Europa para recobrar una fe que por ahí Europa ha perdido y otras partes del mundo. Y desde acá, desde la periferia, se vuelve al centro, ¿no? Esa posibilidad de caminar. Y por una educación que comprende y convoca con cercanía y alegría, poniendo en práctica la palabra. Yo creo que de los 4 principios de orientación existencial, de cosmovisión que el Papa Francisco pone en la Evangelii Gaudium, el que más nos compete es este de la realidad es superior a la idea. Y no necesito glosarlo, simplemente disfruten escuchándolo lo que él dice. La realidad simplemente es, la escuela es, los chicos es, los profesores es, las familias son. La idea se elabora, el perfil ideal se elabora, pero la realidad es. Entre las dos debe instaurarse un diálogo constante, evitando que la idea termine separándose de la realidad y que le tengamos miedo o asco a la realidad, enamorándonos cómodamente de ideas inútiles. Qué pena esto, ¿no? Cuando es la realidad la que nos convoca. La idea, las elaboraciones conceptuales están en función de la captación, comprensión y conducción de la realidad, porque la idea desconectada de la realidad origina idealismos, nominalismos ineficaces que a lo sumo clasifican o definen, pero no convocan. Lo que convoca es la realidad iluminada por el razonamiento. A veces en nuestras escuelas clasificamos, pero no mejoramos a los chicos. Los ubicamos, los categorizamos, y tenemos un ejército de psicopedagogas, y está muy bien, y de otros profesionales, pero a veces falta eso, convocar, cercanía, alegría. La vida tiene un sentido, la vida es cambio, y así como hay cambio malo, hay cambio bueno, y ahí está el docente, el adulto significativo para acompañar. Y esto es evangélico, concluye así: el criterio de realidad de una palabra ya encarnada y siempre buscando encarnarse es esencial a la evangelización. Por otro lado, ese criterio nos impulsa a poner en práctica la palabra, poner en práctica la palabra. ¿Cuántas palabras inútiles que no se ponen en práctica? Y seguimos escuchando lo que no ponemos en práctica, realizando obras de justicia y caridad para que esa palabra sea fecunda. La palabra espera de nosotros ponerla en práctica, espera fecundidad, espera esa luz que pueda iluminar en estos tiempos a veces oscuros. Como educadores, discípulos misioneros de Jesucristo, hay una frase sencilla del Papa que es impactante, que nos llama a hacerlo sin demoras, sin asco y sin miedo. Palabras fuertes. Y retoma Aparecida, porque dice Aparecida en el 2007, ¿no? Nuestra mayor amenaza es ese gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. El desafío es entonces revitalizar el modo de ser católico y nuestras opciones personales con el Señor. Cuánta mezquindad en ese gris pragmatismo cotidiano que nos abate. Y por eso el llamado de Aparecida: confirmar, renovar, revitalizar la novedad del Evangelio arraigada en nuestra historia. Y el Papa Francisco: es vital que la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos los lugares, sin demora, sin asco, sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo y no puede excluir a nadie, como hoy decía Alberto, sin aduana, sin peaje, sin carnet de identificación, como educadores, discípulos, misioneros de Jesucristo. Esto funciona acá. Os invito a 3 ejercicios y después vamos a ver 4 puntos. El primero, discernir para educar, convocando a la fidelidad creativa. Discernir para educar. Discernimiento
en la herencia espiritual de Ignacio de Loyola, este discernimiento para profundizar, este discernimiento que nos lleva al profeta Ezequiel, algo dijo hoy Alberto, para preguntarnos qué hay de seco en nuestra educación, en nuestras vocaciones, en este congreso, en nuestras rutinas, en las jornadas de principio de año. ¿Qué hay de seco? ¿Cómo podrán revivir a veces huesos secos, que están como agotados, agobiados? Y el profeta Ezequiel le decía, viendo el ejército de esa época derrotado, lleno de huesos y restos humanos, profetiza sobre esos huesos, diciéndoles: escuchen la palabra del Señor. Yo voy a hacer que el Espíritu penetre en ustedes y vivirán. Que el Espíritu penetre en ustedes. Una actitud orante, una actitud de fe. Y la parábola de la vid y los sarmientos, y un principio de año es bueno para eso, porque nos tiene que autoevaluar en nuestras instituciones qué hay de seco, y viendo la parábola de la vid y los sarmientos, invitarnos a podar lo que perdió sabor y sentido. ¿Cuántas ramas quedan? ¿Cuántas cosas nos van nublando la comprensión? Para dar mejores frutos y permanecer ligados a ese tronco fundamental que nos da vida. En fin, primer operación, discernir, examinarnos en nuestra misión educativa, en nuestros proyectos curriculares, en nuestro influjo comunitario. ¿Cómo estamos? ¿A dónde caminamos? ¿Qué confesamos? Esto funcionaba hasta hace un ratito. Ahí está. En segundo lugar, pensar cómo pensamos. Porque Benedicto XVI decía una frase muy linda, que es que el camino de un corazón cristiano es un camino que ve y actúa en consecuencia, y por lo tanto nos animaba a la fuerza de los ejemplos. Hoy estamos con categorías para pensar y actuar a veces agotadas. A veces estamos tensionados entre universales abstractos, que parece todo bien, y la particularidad contextualizada, la realidad que a veces nos explota. Lo concreto, la salida es volver a los rostros que nos interpelan, es decir, recuperar las personas, y de las proposiciones teóricas pasar a la mostración, es decir, de las doctrinas al testimonio, al ejemplo. La fuerza de los ejemplos implica responsabilidad, humildad, certezas, cualidades profesionales y personales, el amor en obras en nuestras instituciones. Y hay dos claves que Diego Fares dice de Evangelii Gaudium, del pensamiento del Papa. Ojo, parece simple, pero es complejo. Pero es tan complejo que es simple en su armonía polifónica. Y lo compara con la campana. El sonido de la campana es simple, convocante, límpido, pero tiene una armonía, una polifonía de una gran complejidad. Esto es como el producto elaborado de la experiencia vital que nos hace este pensamiento campana. Simple no es chabacano, simple no es falta de rigor, simple es poder llegar a la gente para comprender y entender lo que dice. Y el segundo, que es un pensamiento en camino, es decir, no es un pensamiento cerrado, dogmático. Diego Fares dice que el Papa piensa caminando, piensa actuando, piensa en la experiencia, y siempre es un pensamiento amigable, que no es una teología de la condena, sino que es una teología de la compasión, donde el otro me viene y me habla y me interpela. En tercer lugar, renovar esa misión educativa como cristianos, reencontrándonos con Jesús. No hay vuelta que darle, es un acto de fe, es un acto de fe, es personal y es comunitario. Esto no va sin fe. Aunque tengamos miles de imágenes, aunque tengamos la historia de las misiones, pero vos, yo, cada uno de ustedes, sin fe, sin una fe que se alimenta en el encuentro con el otro, lamentablemente podemos hablar días enteros del Evangelii Gaudium, no dejará de ser un libro, nunca le harán el texto de sus vidas. Dice Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética
o por una gran idea, o por leer muchos libros, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que me da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Por eso, esto es renovar identidad. Es renovar identidad en este don de un encuentro profundo con Jesús, que nos rescate de nuestra conciencia aislada, de cansancios que enferman, de inmediatismos ansiosos, hacernos cargo. Una escuela católica que sin demora, sin asco y sin miedo, como dice Francisco, se asuma como misionera en salida, con capacidad y vocación de primeriar, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. ¿No será mucho? ¿No será mucho esto? Sí, sin fe no existe. Sin fe es imposible. Y la fe no es individualista, es comunitaria. Y por eso la importancia de este encuentro, esta recuperación del encuentro de nuestras comunidades, que las instituciones no maten las comunidades, que los frutos no dejen atrás